Bienvenidos al podcast de la Iglesia La Comunidad de Cristo. Aquí podrás escuchar la palabra explicada expositivamente. Si quieres conocer más de esta comunidad bíblica, te invitamos a que nos visites en nuestra página www.ccc-online.org. Nuestra oración es que Dios hable a tu corazón y tu vida sea edificada con este mensaje. Muy bien. Vamos, por favor, a abrir nuestras Biblias en el libro de Oseas. Oseas capítulo 1, ¿ok? Y recuerden que la aventura que tenemos de aprender el Antiguo Testamento es que vamos a regresar una y otra vez, ¿ok? A diferentes partes de la historia de Israel, porque yo creo que al identificar el contexto en el cual están pasando las cosas, automáticamente nos abre, ¿no es cierto? La historia nos abre este entendimiento de la palabra en el cual sabemos por qué el profeta estaba haciendo lo que estaba haciendo, por qué el profeta dijo lo que dijo, y nos permite aplicar a nosotros el texto de una manera en la cual podemos entenderlo, el por qué Dios puso esto en su palabra. Entonces, hablando acerca del profeta Oseas, simplemente como un recordatorio de lo que hemos estado hablando, quiero preguntarles algo. ¿Qué significaba o qué significa el nombre Oseas en la palabra? ¿Se acuerdan? ¿Qué significa el nombre Oseas? ¿Se acuerdan? Bueno, viene de una raíz que significa salvación. ¿Ok? Sí, es muy similar a Yeshua. O sea, hay partes ahí en las cuales recuerdan que en la antigüedad los nombres se los ponía con un propósito, ¿ok? Es por esa razón que cuando le ponen Juan el Bautista es porque ese era el nombre que el ángel le había dicho a Elizabeth que ponga Juan. Entonces recuerden, siempre los nombres tienen un propósito en el Antiguo Testamento y en la Biblia. ¿En qué época o bajo qué rey comenzó a profetizar Oseas? Muy bien. ¿Jeroboam qué? Muy bien, Jeroboam II. Están poniendo atención. Jeroboam II. Si recuerden que el primer Jeroboam, ¿quién fue el primer Jeroboam? Porque eso nos va a ayudar mucho a entender. ¿Quién fue el primer Jeroboam y qué fue lo que hizo el primer Jeroboam? No, más bien al revés. Al revés. Sí. ¿Se acuerdan? Muy bien, es una parte muy importante. Recuerden que Israel se parte en dos. ¿Se acuerdan? Después que Salomón muere, ¿no es cierto? Es la última vez que Israel tiene un reino unificado como tal. ¿Ok? Todas las tribus en una sola tierra. Cuando Salomón muere, su querido hijo, ¿cómo se llamaba? Muy bien, Roboam. Y después estaba también, el cual no venía de la descendencia de Salomón, pero estaba también Jeroboam. ¿Ok? Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque recuerden, desde Jeroboam, el cual se lleva a las 10 tribus del norte, para que ellos adoren ¿en dónde? ¿En qué ciudad? Ya no en Jerusalén, sino ¿en dónde? En Samaria, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hace Jeroboam? Él construye ¿qué? En Samaria, un templo en Samaria. ¿Por qué? Porque él dice, si yo dejo que ellos bajen a Jerusalén a adorar, ellos se van a ir con Roboam porque se van a acordar de que el templo, de acuerdo al mandamiento de Dios, debía ser ¿en dónde? En Jerusalén. Jerusalén era la ciudad de paz. Jerusalén era la ciudad en la cual el pueblo había sido comandado por Dios para que adore. Entonces Jeroboam es el primero de los reyes de Israel, de las 10 tribus del norte, que empieza, o es la persona que bota la primera pieza de dominó o topa la primera pieza de dominó para que todas las piezas comiencen a caer una por una.
Porque recuerden, Jeroboam nos dice la palabra que hizo lo malo ante los ojos de Dios. Él hizo lugares altos. ¿Para qué dioses? ¿Se acuerdan? Dioses muy importantes también para Acab y para Jezabel. Baal y Acera, ¿no es cierto? Moloch. O sea, Jeroboam empieza a hacer todo lo contrario que Dios les había dicho, la razón por la cual les dio la tierra. ¿Ok? Ellos empiezan a adorar a Baal. Baal es una palabra que significa Señor. Es lo que significa Baal. ¿Ok? Es una palabra que significa Señor. Entonces hay veces que en la Biblia está el nombre Baal, pero simplemente se refiere a un Señor. Pero acá le ponen Baal, ¿por qué? Porque es un Señor para estos adoradores, un Dios falso, pero significa Señor. Entonces vemos que Jeroboam empieza a establecer una adoración falsa, todo un sistema religioso falso en el cual Israel va a caer cautivo. ¿Ok? Y después llegamos al tiempo de Oseas, y con Oseas vemos que con Jeroboam II, que viene de esta línea de Jeroboam, el pueblo no ha cambiado, sino que se siguió tras los pasos de su papá e hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿Ok? Hizo lo malo ante los ojos de Dios. Entonces Oseas comienza a profetizar al final del reino de Jeroboam II, y luego hay una sucesión de reyes después de Jeroboam II hasta el año 722 a.C., que sucede ¿qué? Algo muy importante en la historia de Israel, de las 10 tribus. Muy bien, el cautiverio. ¿Ok? Entonces Oseas está profetizando al pueblo, diciéndole, si no se arrepienten, el cautiverio va a venir. ¿Qué significa cautiverio? Simplemente es llevarlos como esclavos a otra nación, cautivos, llevarlos como presos. Y luego, si ustedes recuerdan, son los asirios los que vienen y llevan cautivos al pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces quiero que mantengamos esa historia muy fresca. Exacto, la primera vez. Entonces en el libro de Oseas nosotros vamos a estar en un periodo antes del 722 a.C., que es un periodo de predicación, de misericordia y gracia, para que Israel evite ¿qué? El cautiverio. ¿Ok? Es decir, el Señor les dice, te voy a mandar a los asirios para castigarte si no te arrepientes. Entonces Oseas es este clamor de Dios como el esposo a una esposa desobediente que literalmente acá se ha prostituido con otros maridos y que representa a Israel como el pueblo que estuvo una vez con el marido, pero que rechazó al marido, y no solamente rechazó al marido, sino que se fue con otro señor, que su nombre era ¿qué? Baal, Acera, Moloch. Es decir, llamó a otro señor, llamó a otro esposo, llamó a otro mi íntimo, estableció una relación con otro señor que no era el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces la historia nos demuestra que Oseas está predicando en un contexto en el cual hay una desobediencia activa, una desobediencia realmente de rebeldía en la cual el pueblo dice, conocemos la ley, sabemos la ley, pero no queremos obedecer lo que Dios está diciendo. Entonces nos vamos con otro Señor, nos vamos con otra ley, nos vamos con otros mandamientos, nos vamos con otro esposo, nos vamos bajo otra casa. ¿Ok? Y por eso hoy día comencé con el Salmo 1. Porque la palabra dice, bienaventurado es el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces Oseas es un libro en el cual el pueblo de Israel no estaba su delicia en la ley de Jehová, sino estaba su delicia en ¿qué? En los pasos y mandamientos de los Baales, de las aceras, de los dioses falsos. ¿Ok? Ese era su deleite. ¿Y cómo luce ese deleite? ¿Cómo luce alguien que realmente está disfrutando algo? Cuando está practicando estas cosas, aún sabiendo que Dios les está llamando al arrepentimiento. ¿Ok? Entonces es grotesco el llegar a Oseas y ver un pueblo que está totalmente desviado. Pero algo que quiero que veamos es que no es algo de corto tiempo, ¿ok? Es algo que comienza más o menos por el año 1100 a.C.
y se da más o menos por casi 300 años. 300 años de llamamiento de profetas y 300 años del pueblo diciendo no, 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 hasta que llegue el cautiverio. ¿Ok? Entonces, este es el contexto histórico en el cual nos encontramos. ¿Ok? Nos encontramos en Dios dando misericordia y gracia y en el pueblo diciendo no queremos, no queremos, no queremos. Es Dios enviando profetas y el pueblo diciendo no queremos, matemos a los profetas, no queremos, callemos a los profetas. Entonces la labor del profeta acá era debido a muerte. ¿Ok? Era debido a muerte. O sea, tenían que obedecer a Dios, lo obedecían y luego algunos eran apedreados, otros eran asesinados, otros simplemente eran dejados solos a morir. Entonces, cuando llegamos a Oseas, ese es el contexto, mis hermanos, que nosotros estamos entrando, ¿ok? Un contexto de simplemente idolatría, un contexto de rebeldía, pero un contexto en el cual Dios realmente se mantiene fiel a su esposa. ¿Y cómo lo demuestra? A través de dar su palabra, ¿no es cierto?, por el profeta Oseas diciéndoles que vuelvan, ¿ok? Entonces llegamos a Oseas capítulo 1, ¿no es cierto? Y se acuerdan que hemos estado 2 semanas hablando acerca del versículo 4 y 5, ¿no es cierto? Acerca de Oseas capítulo 1, versículo 4 y 5, en el cual nosotros encontramos al primer hijo que Gomer tiene, la esposa de Oseas, el cual el Señor le manda que se ponga como nombre, ¿qué? Jezreel, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que había 2 dinámicas del nombre Jezreel? ¿Cuáles eran esos 2 significados o esas 2 matices del nombre Jezreel? El primero era ¿qué? Muy bien, no, Jezreel, no, esa va a ser después. Jezreel significaba dispersión, venía de una raíz que significa dispersión, ¿ok? Pero también venía de una raíz que significa ¿qué? Dios permita que seas fructífero. Entonces, en el valle de Jezreel es un lugar verdadero, un valle real, ¿ok? Que está muy cerca del valle de Megiddo. Y si ustedes recuerdan, el valle de Jezreel estaba en una de las rutas más importantes para ese tiempo conocido. Entonces, un valle muy importante. Y se acuerdan que la anterior semana les dije que más o menos 40 batallas se libraron en este valle, ¿ok? Y en profecía en este valle se van a librar otras batallas también, otra batalla más que vamos a hablar en lecciones futuras. Pero hablamos mucho acerca del nombre Jezreel, ¿ok? Del primer hijo de Oseas y de Gomer, que representaba la acción de Dios en contra de quién. ¿De cuáles tribus? De las tribus del norte, de las tribus de Israel, de las 10 tribus. ¿Y cuál es esta acción que Dios va a tomar en contra de ellos? Miren el versículo 4, ¿no es cierto? Y le dijo que Jehová, ponle por nombre Jezreel al primer hijo de Oseas y de Gomer. Y dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. ¿Ok? ¿Y qué? Por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel, y aquel día quebraré yo el arco de Israel. ¿En dónde? En el valle de Jezreel. Entonces le estoy dando un recordatorio, ¿ok? Entonces recuerden, le pone Jezreel al hijo, literalmente un hijo que nace, porque está demostrando que va a haber un castigo de dispersión para las tribus de Israel si no se arrepienten, pero también hay una demostración de un castigo ¿qué? De un pecado pasado, de parte de un rey de Israel que se llamó ¿cómo? Jehú, ¿ok? ¿Y qué fue lo que hizo Jehú? ¿Se acuerdan? No. Estamos ahí. Muy bien, mató a los profetas de quién, sí, esta parte, él mata a todo lo que tenía que ver con el rey Acab y con Jezabel. Ustedes recuerdan que el castigo que viene a Jehú viene a causa de la sangre que él derrama en el valle de Jezreel, en el libro de Reyes, cuando asesina incluso no solo al rey de Israel, sino asesina también a quién, al rey de Judá. Ustedes recuerdan, esta historia la vimos en Segunda de Reyes. Entonces ustedes recuerdan que Jehú va a visitar al rey de Israel, ¿ok? Y el rey de Israel, ¿se acuerdan? Sale con Jehú y luego Jehú lanza una flecha y ¿qué pasa? Le clava al rey de Israel y luego también mata al rey de Judá, ¿ok? Eso es solamente un resumen, ¿ok? Pero ¿qué sucedió? Jehú
hizo más de lo que tenía que hacer, de lo que Dios le había mandado. ¿Por qué? Por su codicia de tener el control y el poder. ¿Ok? Él quería ser rey, sí, pero mató a los dos reyes y en su ambición él mató a todo lo que podía en el valle de Jezreel. ¿Ok? Es decir, él fue como una especie de vengador, el cual mató a toda la casa de Acab, mata a todos estos profetas falsos, mata a todos los príncipes de Acab, y él se queda como el único soberano en ese lugar. Y luego vemos que acá en el libro de Oseas el Señor no llega tarde en su disciplina y castiga a la casa de Jehú, pero también castiga ¿a quién? Al reino de Israel. Dice, yo voy a quebrar, ¿qué? Yo voy a cesar el reino de la casa de Israel y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Ok? Entonces la anterior semana lo que nosotros hicimos fue simplemente establecer una línea de tiempo en la cual vimos a Acab y Jezabel y toda la depravación que implicó el reinado de ellos y cómo el Señor los castiga a través de Jehú, pero Jehú realmente, ¿qué hace? Jehú hace más de lo que tenía que hacer, peca en contra de Dios, derrama sangre que no tenía que derramar, y luego ahora llega el castigo del Señor en el libro de Oseas. Pero no solo eso, sino dice, ahora toda la casa de Israel va a cesar. O sea, el reino del norte va a ser llevado cautivo. ¿Ok? Pero ¿se ven cómo se conecta todo? O sea, todo está conectado en esta parte de Israel y las oportunidades que Israel tuvo para arrepentirse. ¿Ok? O sea, esta parte simplemente, mis hermanos, necesitamos realmente pensarla muy bien. Porque, o sea, la misericordia del Señor es abundante. La gracia del Señor es suficiente. Pero muchas veces pensamos que tenemos un día más. ¿Okay? Muchas veces pensamos que mañana o pasado mañana. Pero el libro, o sea, de los libros del Antiguo Testamento nos demuestra que nadie se escapa del pecado que no ha sido confesado. Nadie se escapa de no haberse arrepentido de su pecado. Es decir, el Señor llega. El Señor siempre llega. Y por eso es que viene el ofrecimiento de misericordia. ¿Okay? Viene el ofrecimiento de gracia. Entonces necesitamos entender esta parte en la cual este nombre, el primer nombre del primer hijo de Oseas, nos introduce a la realidad de que el Señor llega con el castigo que Él dijo que iba a hacer al tiempo que Él ha determinado. ¿Ok? Entonces, esa es la primera parte del primer nombre de Jezreel. Ahora dice en el versículo 6 que concibió ella otra vez y dio a luz ¿qué? Una hija. Ahora, algo importante de notar acá. Acá utiliza algo diferente al versículo 3. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 3. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió. ¿Y qué dice acá? No dice y dio, dice qué. Y le dio. ¿Y le dio a quién? A Oseas, ¿no es cierto? Le dio a Oseas un hijo. Acá en el versículo 6, ¿qué dice acá? Concibió ella otra vez, y no dice y le dio, sino dice y dio a luz. Exacto. Entonces esta parte es interesante. ¿Por qué? Porque algunos dicen la segunda hija, ellos dicen no es de Oseas, sino es una hija que nace a causa de Gomer, dejando a Oseas y yéndose a prostituirse en este momento para representar a Israel saliendo del cuidado del esposo y simplemente teniendo hijos e hijas adorando ¿a quién? A los Baales. ¿Ok? Y miren, si ustedes se acuerdan, en el versículo 2, ¿qué le dice el Señor? El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate ¿qué? Una mujer fornicaria e hijos de ¿qué? ¿Por qué? Porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, el primer hijo que tiene Oseas con Gomer es un hijo de advertencia. ¿Ok? Es un hijo de advertencia que dice, mira, voy a castigar el pecado de Jehú, pero también voy a cesar la casa de Israel.
voy a quebrar el arco de Israel. ¿Por qué? Porque ellos piensan que tienen poderío ¿en qué? En sus arcos y en sus flechas, pero en verdad no lo tienen, sino el poderoso es ¿quién? Jehová, el Dios de Israel. Entonces dice en la segunda parte, en el versículo 6, que concibe un hijo, concibe otra vez ella. Ahora, otros pueden decir que es un hijo de Oseas o que no es un hijo de Oseas. ¿Ok? Y esta parte la tienen ustedes que interpretar de acuerdo al contexto. ¿Por qué? Porque dice, y dio a luz una hija, y le dijo Dios, ponle por nombre ¿qué? Ponle por nombre Lo-ruhama. ¿Por qué? Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que la quitaré del todo. Entonces es como que comenzamos este contexto en el cual comenzamos con un hijo de Oseas, y luego tenemos una hija que nace fuera del matrimonio, y simplemente representa ¿qué? La realidad de que el juicio de Dios no solamente implica que Israel va a ir al exilio, sino que en el carácter de Dios, en el trato de Dios con su pueblo, esta hija simboliza que Dios ¿qué? No se compadecerá más por la casa de Israel. Entonces, mis hermanos, es un nombre que trae tristeza. ¿Saben por qué? Porque Lo-ruhama significa no compadecida. ¿Ok? Alguien que no recibe compasión. Viene de una raíz que significa, ¿saben qué? No amar, no simpatía, no compasión. Incluso puede significar, ¿saben qué? Vientre. Lo-ruhama puede significar vientre. ¿Por qué dice esto? ¿Por qué significa como vientre? Porque lo interesante es esto. Aunque nació hija, en la práctica no actúa como hija. Aunque estuvo en el vientre de su madre y fue cuidada, fue resguardada, realmente estuvo en esa placenta y estuvo realmente gozando de todas las bendiciones de estar protegida en el vientre. ¿Qué sucede? Nace y recibe el nombre Lo-ruhama, no compadecida. ¿Por qué? Porque en la práctica, representando al pueblo de Dios, simplemente están renunciando a la protección y al cuidado y a la compasión que Dios les había dado a ellos como pueblo de Dios. Muy bien, entonces lo que hablamos de eso en las primeras partes de Oseas es que cuando estamos hablando de la figura de Oseas y Gomer y de Israel y Dios, ¿no es cierto? Dios representando al esposo, Israel representando a la esposa, Oseas y Gomer. Gomer, de acuerdo al texto, no es prostituta al principio, sino representa primeramente que el matrimonio puro ¿entre quién? Entre Dios y su pueblo. Y esto nos lleva al monte Sinaí. Dios haciendo un pacto con su pueblo. Si usted recuerda, el pueblo, cuando, incluso de acuerdo a la cultura judía, o sea, tiene que ser pura, ¿ok? Tiene que ser sin mancha, llega, se casan, se consuma el matrimonio en la parte práctica. Acá también, dentro de Dios y su pueblo, en el Sinaí, hacen un pacto con Dios. El pueblo le dice a Moisés, nosotros vamos a obedecer la ley. Entran en un pacto en el cual el Señor les está perdonando, les está limpiando, les está lavando, ¿ok? Provee sacerdotes, provee el tabernáculo para que ellos puedan ofrecer sacrificios. Tienen acceso a Dios a través de Moisés, y Moisés ofrece en el tabernáculo juntamente con Aarón. Aarón es el establecimiento de los sacerdotes para que ofrezcan los sacrificios. Entonces, Oseas nos introduce a esa primera realidad. El pueblo casándose con Dios en Sinaí y el Señor limpiándolos, el Señor trayéndolos a ser su pueblo. Entonces Oseas lo que hace es él se casa con Gomer, la misma forma, pura, se casan y luego ¿qué hace Gomer? Se prostituye. Entonces con Israel les trae una relación pura, están limpios, están seguros, están en casa, están con el esposo provee para ellos, el esposo las cuida, el esposo les libra de sus enemigos. Pero ¿qué hace Israel? Se prostituye con otros dioses.
Entonces, es triste esta parte de cuando tenemos lo ruama, ¿no es cierto? No me compadeceré más de la casa de Israel. O sea, es decir que no es recipiente de la misericordia y la gracia del esposo. ¡Wow! No es recipiente de la misericordia y de la gracia del esposo. Miren el texto de Isaías, capítulo 9. Versículo 13. ¿Lo tienen? Miren lo que dice acá. Pero el pueblo, lo tienen, el versículo 13. Pero el pueblo no se convirtió al que lo castigaba, ni buscó a quién. A Jehová de los ejércitos. Y Jehová cortará, ¿de qué? Muy bien. De Israel cabeza y cola, rama y caña en un mismo día. Isaías capítulo 9, versículo 13 al 15. El anciano y venerable de rostro es la cabeza, el profeta que enseña mentira es la cola. Y vemos acá esta parte en la cual el Señor llama a su pueblo y su pueblo no se convierte y no busca a Jehová. Y a causa de ello, ¿qué sucede? El Señor dice, miren, ponle por nombre a tu hija o a esta hija lo ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. ¿Por qué? ¿Saben por qué, mis hermanos? Porque los hijos ya no quieren estar con el papá. Porque los hijos han renunciado a la paternidad. Pues esta parte es triste, ¿no es cierto? Es muy triste porque, ¿qué hijo que está bien cuidado, que está bajo una bendición incalculable, que ve a su papá simplemente entregándole la tierra, ve a su papá destruyendo a los enemigos, ve a su papá dándole una tierra que fluye leche y miel, ve a su papá dándoles reyes, dándoles sacerdotes, dándoles levitas para que se puedan acercar a él, y él dice, ya no quiero estar acá, ¿okay? Ya no quiero ser hijo, quiero renunciar, quiero alejarme, quiero ir con otro papá. Y esta parte es triste, ¿por qué? ¿Ok? Porque ahora ellos son el producto de las obras de ¿quién? De su mamá. ¿Ok? Y esta imagen es bien fuerte. ¿Por qué? Porque ellos nacen en prostitución, lo ruama, y son el producto de las obras de ¿quién? De su mamá. ¿Y acá su mamá representa ¿quién? Israel. Y son los hijos de Israel los que reciben el producto de las obras de su mamá. Y nacen en prostitución, nacen fuera del esposo, nacen fuera del papá, y simplemente reciben el cuidado de ¿quién? De los dioses falsos, de los sacerdotes falsos, de la adoración falsa, de la idolatría falsa. Es triste porque ellos nacen en esta realidad de estar alejados de Dios a causa de la mujer que representa a Israel. Es decir, el pueblo como tal se había alejado de Dios, y por lo tanto las personas que nacen en esta realidad, alejados de Dios. Esta parte es muy triste, porque no solamente ellos perdieron la tierra, sino perdieron ¿qué también? El amor y la compasión de parte de Dios. Esta es la realidad. O sea, dice, mire, no me compadeceré más de la casa de Israel, sino más bien que los quitaré del todo. Y mis hermanos, preguntarles esto. ¿Estaba Dios en lo correcto al hacer esto? ¿Estaba Dios en su derecho al hacer esto? O sea, ¿cuántas veces Dios tuvo misericordia de su pueblo? Un sinnúmero. Pero ¿saben qué es lo interesante? Que el Señor sabe que es necesario esta disciplina de parte de Él para que su pueblo pueda otra vez clamar y decir, ¿dónde está el esposo? ¿Dónde está nuestro esposo? ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está el que realmente nos tenía bajo su cuidado? Y eso va a pasar, si ustedes recuerdan, ellos son llevados a Siria, ¿ok? Son llevados a Siria, y luego ustedes van a ver el libro de ¿qué? De Lamentaciones, ¿ok? Y el profeta Jeremías se va a lamentar por la realidad del pueblo y simplemente va a decir, estamos sufriendo. ¿Hasta cuándo vamos a sufrir?
O sea, es un sufrimiento tal el estar lejos del Señor. Es un sufrimiento que no pueden imaginarse. O sea, es un sufrimiento que el pueblo tuvo que vivirlo y el profeta tuvo que llorarlo. O sea, es una realidad tan tremenda que el pueblo tiene que experimentar a causa de no hacer caso al llamado de misericordia y gracia que Dios les estaba dando a través de los profetas. Dios no fue una vez, mis hermanos, 2 veces, 3 veces, 300 años. 300 años. Por 300 años el Señor estuvo llamando a su pueblo. Entonces vemos que el Señor tuvo misericordia de ellos. Pero miren lo que dice acá el versículo 7. ¿Qué es lo que dice el versículo 7? Mas de la casa de Judá tendré misericordia. Y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré ¿con qué? Es interesante. Dice, de Judá voy a tener misericordia. ¿Por qué? Esta parte es interesante, miren, o sea, esta parte miren lo que dice Isaías capítulo 37, ¿ok? Isaías capítulo 37. ¿Lo tienen? Versículo 14. Ezequías va a ser el rey de Judá, ¿ok? En el tiempo en el que el pueblo de Israel va a ser llevado cautivo a Siria, Ezequías va a ser el rey de Judá. Y dice en el versículo 14, y tomó Ezequías las cartas de mano de los embajadores y las leyó y subió a la casa de Jehová y las extendió delante de Jehová. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que moras entre los querubines, solo tú eres Dios de todos los reinos de la tierra, tú hiciste los cielos y la tierra, inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre, oh Jehová, tus ojos y mira. Y oye todas las palabras de Sennacherib que he enviado a blasfemar. ¿A quién? Mis hermanos, ¿qué hace que el Señor tenga misericordia de Judá? El rey de Judá, cuando Sennacherib, viene donde Ezequías y le dice, tu Dios no puede protegerte de mí. Así le dice Sennacherib. ¿Tú piensas que tu Dios te va a proteger de mí? Y él envía emisarios para decirle esto a Ezequías, el rey de Judá, al mismo tiempo que ellos estaban llevándose cautivos ¿a quién? A las tribus del norte. Ellas cayeron como piezas de dominó las del norte, pero en el sur, en Judá, Ezequías, ¿qué hace? ¿Qué hace Ezequías? Ora al Señor, trae las cartas de los emisarios de Sennacherib y dice, Señor, esto es lo que ellos dicen. Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen que tú no puedes. Ellos dicen que tú no eres capaz de salvarnos, pero él es interesante cómo reconoce el carácter de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 33. Lo tienen porque el Señor responde. Miren lo que dice el versículo 33. Porque miren, con Loruama el Señor está representando, no me compadeceré más de Israel, no son el objeto de mi amor a causa de su falta de arrepentimiento. Pero miren lo que dice el versículo 33. Recuerden, Ezequías viene, se arrodilla delante de Dios, ora a Jehová, reconoce el carácter de Dios y dice, por favor, Señor, inclina tu oído, oye, abre, oh Jehová, abre tus ojos, mira, escucha mis palabras. Y el versículo 33, ¿qué dice? ¿Lo tienen? Por tanto, ¿qué dice Jehová? Así dice Jehová acerca de ¿quién? El mismo rey que se llevó cautivos a las tribus del norte. ¿Qué dice? ¿Qué dice Jehová? Qué hermoso. Miren, vamos a leerlo otra vez, versículo 33 de Isaías 37, Isaías 37, versículo 33. Cuando Ezequías se arrepiente, Ezequías viene delante de Dios. Ezequías alcanza misericordia, mis hermanos. Y dice acá, por tanto así dice Jehová,
acerca del rey de Asiria. Sennacherib vino con arcos, con flechas, con caballos, con armas, con soldados que sobrepasaban a Judá. ¿Ok? Pero ¿qué dice Jehová? ¿Por qué? ¿Quién es el que manda acá? Es Jehová. Dice en el versículo 33, por tanto así dice Jehová acerca del rey de Asiria, no entrará en esta ciudad. No vendrá, no arrojará saeta en ella, no vendrá delante de ella ¿con qué? Con las armas que ellos estaban acostumbrados a destruir, escudo, ni levantará contra ella baluarte. Porque por el camino que vino volverá y no entrará en la ciudad, dice Jehová. ¿Por qué? Porque yo ampararé esta ciudad para salvarla, por amor de mí mismo. Y acá viene algo que dijo Melody. Por amor de David, mi siervo. ¿Ok? Entonces, tarde y temprano el pecado de Jeroboam llegó a ser castigado. Jeroboam II, todos los reyes de Israel. Pero es interesante que dentro de las tribus del sur tienen todavía estos reyes que por lo menos tienen este deseo de servir a Dios, de orar a Dios, de acercarse a Dios. Y cuando viene Sennacherib y le dice, te voy a destruir, el Señor dice, no lo vas a hacer. Vas a venir con escudo, vas a querer levantar el baluarte, pero no vas a poder. ¿Por qué? Porque Jehová dice, yo voy a salvarlos por amor de mí mismo y por amor a ¿quién? A David, mi siervo. Y miren lo que decía en Segunda de Reyes, capítulo 18. Miren, Segunda de Reyes, capítulo 18 va a ser la historia de la guerra. O sea, en Isaías nos dice la profecía. En Segunda de Reyes, capítulo 18, miren lo que dice. ¿Ok? En Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 9, cae Samaria, ¿ok? Y luego en el versículo 13 de Segunda de Reyes 18, ¿lo tienen? Segunda de Reyes 18, versículo 13. ¿Lo tenemos? Sí, ok, miren lo que dice. A los 14 años del rey, ¿qué? Subió Sennacherib, rey de Asiria, ¿contra cuáles ciudades? ¿Y qué hace él? Las toma, ¿no es cierto? Es decir, él dice, si cayó Samaria, va a caer también Jerusalén. Si cayó el rey de Israel, va a caer también el rey de Judá. Y Sennacherib viene con todo su ejército a tomar las ciudades. ¿Ok? Y miren lo que dice el versículo 30. ¿Ok? Miren lo que dice el versículo 30 del mismo capítulo. ¿Lo tienen? Ok. Este hombre se llama Rabsacés. ¿Ok? Rabsacés es el enviado del rey de Asiria. Es como el vocero, el encargado. ¿Lo tienen? Versículo 30. Esto es lo que les dice a ellos Rabsacés. Miren, lo tienen, ¿no es cierto? No os haga Ezequías confiar en quién. Rabsacés les dice, no le crean a Ezequías. ¿Ok? No le crean a Ezequías que les va a librar. ¿Por qué? Porque el pueblo recién vio a 10 tribus del norte caer a través de Sennacherib. Vio a 10 tribus caer. Y Rabsacés dice, vamos a alimentar el miedo que ellos tienen. Y les vamos a decir, no crean que Ezequías les va a liberar. No piensen que Ezequías va a permitirles confiar en Jehová. ¿Y qué es lo que Ezequías les decía al pueblo? Ciertamente nos librará ¿quién? Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. ¿Y qué les decía Rabsacés en el versículo 31? No escuchéis a Ezequías, porque así dice ¿cuál rey? El rey de Asiria. Y se burlan, escarnecedores, ¿ok? O sea, acá el Salmo 1 está ahí. No, o sea, los burladores dicen, no
escuches a Jehová, no escuches a Ezequías, no te puede salvar Jehová, no te puede librar Jehová, no te puede sacar de esta. ¿Por qué? Porque el rey que está viniendo, Sennacherib, es el poderoso ¿de qué? De Asiria. Entonces el pueblo, ¿en quién va a confiar? Tiene que confiar en Jehová. ¿Ok? Y va a ser difícil para el pueblo. ¿Por qué? Porque recién vieron caer a sus compatriotas. Recién vieron caer a las tribus del norte. Y viene Rabsacés y le dice, no va a poder Jehová. Pero ¿qué acabamos de leer en Isaías, mis hermanos? La respuesta del Señor, que le dijo a Ezequías que no te preocupes, no van a poner sus pies adentro de la ciudad. No van a poder entrar a la ciudad, no van a lanzar ni siquiera una flecha, porque yo Jehová los libraré. Y miren lo que dice 2 de Reyes capítulo 19. ¿Lo tienen? Miren lo que dice el versículo 4. Dice, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras de Rabsacés, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras los cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. ¿Ok? Acá es interesante, pero acá Rabsacés sigue empujando el hecho de que Jehová no les va a librar. ¿Ok? En el versículo 1, Ezequías escucha, se rasga las vestiduras, se cubre de cilicio y entra ¿a dónde? A la casa de Jehová. Y miren lo que dice el versículo 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna escriba, y a los ancianos de los sacerdotes cubiertos de cilicio, ¿a quién? ¿Para hablar con quién? Con el profeta Isaías. ¿Y qué sucede? Para que le dijesen, así ha dicho Ezequías, este es el día de angustia, de reprensión, de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer y la que da luz no tiene fuerzas. Ezequías está asustado, ¿ok? Quiero que sientan ustedes la tensión, la angustia que tiene Ezequías, el orgullo y la naturaleza burladora de Sennacherib y Rabsacés. O sea, acá el mundo está burlándose del pueblo de Dios. Ezequías siente la presión como rey de que nos van a atacar, nos van a matar, va a buscar al profeta de Dios y ya sabemos la respuesta del profeta. ¿Cuál es la respuesta del profeta? No van a tocar a Israel. Porque el Señor ha tenido misericordia. Porque el Señor ha derramado misericordia. Porque el Señor va a salir en favor de su pueblo. ¿Y qué dice el versículo 7, mis hermanos? He aquí yo pondré en él un espíritu y oirá rumor y volverá a su tierra y haré que en su tierra caiga espada. Y regresando el Rabsacés, halló al rey de Asiria combatiendo ¿contra quién? Contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y de ahí, mis hermanos, ¿saben qué sucede? Miren el versículo 10. Así diréis de Ezequías, rey de Judá: no te engañe tu Dios en quien tú confías para decir Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. Ok, pero el Señor ya había dicho que voy a confundirles. Y miren lo que dice el versículo 16. Inclina, oh Jehová, tu oído y oye, abre tus ojos y mira, oye las palabras de Sennacherib que ha enviado a blasfemar al Dios viviente. Y dice el versículo 19, ahora pues, oh Jehová, Dios nuestro, sálvanos, te ruego, de su mano, para que sepan todos los reinos de la tierra que solo tú, Jehová, eres Dios. ¿Y saben qué sucede, mis hermanos? El Señor los libre. El Señor los libre. El Señor los libera de una de las amenazas militares más fuertes. Pero ¿por qué el Señor hizo esto, mis hermanos? Porque ¿saben qué? En Oseas capítulo 1, versículo 7, ¿qué prometió el Señor? Mas de la casa de Jehová, de Judá, tendré misericordia,
y los salvaré por Jehová su Dios. Y no los salvaré ¿con qué? Mis hermanos, no les salva con los instrumentos usados para ganar la guerra. No. Eso no sirve para el Señor. O sea, los elementos humanos, las cosas que uno utiliza para luchar, son secundarias a lo que Dios va a hacer. Y el Señor simplemente los salva, no con caballos, no con batalla, no con jinetes. ¿Por qué? Porque la batalla es de ¿quién, mis hermanos? Del Señor. Y la ganancia es del Señor. Entonces, quiero que tengamos este momento. Una parte del pueblo de Israel, proféticamente, recibió de parte de Dios el juicio que se merece a causa de su pecado. Es decir, no hay compasión, no hay amor debido a la causa de su pecado, sino hay juicio. ¿Ok? Hay condenación. Pero hay una parte de las tribus del sur, de las 2 tribus del sur de Judá, que reciben compasión. Pero leí la parte de Ezequías, ¿por qué? Porque no fue fácil para Ezequías. ¿Ustedes vieron? Ezequías estaba angustiado, se puso cilicio en la cabeza, se rasgó sus vestiduras porque veía a Sennacherib venir, pero demandó que Ezequías no confíe en ¿qué? En sus arcos, en sus flechas, en su ejército, sino que se meta al templo, se ponga de rodillas, ore y pregunte al profeta de Dios qué dice la palabra de Dios en cuanto a esto. ¿Qué va a hacer Dios en cuanto a esto? Porque Ezequías dice, ¿por qué yo no puedo hacer nada? Lo único que yo puedo hacer es abrir las puertas para que Asiria entre. Y mis hermanos, en ese tiempo más difícil de tensión, de angustia, en ese tiempo de entender que la única forma de salir de esta es ponerme de rodillas delante de Dios y reconocer que Él es Dios y yo no. Reconocer que, aunque este rey es poderoso, el Dios al cual yo sirvo es mucho más poderoso. Pero nosotros tenemos la bendición de tener la palabra escrita de Dios, que el Señor promete a través de Isaías, no va a entrar a tu ciudad, y Dios promete a través del profeta Oseas, voy a tener misericordia de Judá. Y el Señor lo hace. El Señor los libra. Entonces, mis hermanos, simplemente como aplicación, en medio de todo el tumulto que nosotros vivimos, ¿ok? La batalla nuestra no está para ser ganada con armas, con escudos, con flechas, con caballos, con jinetes, con ejércitos, sino las batallas nuestras se ganan de rodillas, se ganan con corazones contritos, se ganan con corazones humildes sometidos a la voluntad de Dios, que saben que la respuesta a la situación en la cual yo me encuentro no está en alguien más fuerte que yo, sino está en la palabra del Señor, en la cual encontramos la voz del Dios que es fuerte, del Dios que es poderoso, del Dios que no necesita de la fortaleza de este mundo para librarme, sino que Él es suficiente para librarme, para animarme, para consolarme en medio de cualquier situación extrema, en medio de la angustia. El Señor es poderoso para hacerlo, mis hermanos. Y Él no necesita algo más que solo Él mismo. Él no necesita algo más externo. Él lo puede hacer. Entonces les animo a que podamos confiar en el Señor. Porque, mis hermanos, es hermoso ver cómo el Señor, en medio de un pueblo que se va al exilio a causa de su pecado, existe un remanente fiel que es salvo en medio de toda una guerra mundial. El Señor libera a su pueblo y cuida a su pueblo, cuida a los que le aman. Entonces les animo a que podamos, mis hermanos, a la luz de esto simplemente poner nuestra confianza en el Señor y no en las cosas que nosotros podemos o no podemos hacer. Vamos a orar. Amado Señor, gracias Padre por esta noche, bendiga este tiempo, Padre, de ir a casa. Rogamos que podamos meditar en su palabra, Señor amado, que podamos realmente, Señor y Dios, ser como ese árbol plantado en corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo. Que podamos meditar en su palabra, Señor, que podamos reconocer, Padre Celestial, que mientras tengamos respira en nosotros, Padre, la misericordia y la gracia sea disponible en Cristo Jesús. En nombre de Cristo Jesús, amén.